acuerdan? Bueno, ese fenómeno, recuerden, se llama termoiónico. Que este fenómeno termoiónico es la incandescencia de nuestro filamento. ¿De acuerdo? Ya nada más con eso nos vamos a quedar. Más adelante vamos a ir viendo cómo es la situación. Pero ahorita de entrada es lo que vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Pues voy a calentar mi filamento a 1000 grados. Y esos 1000 grados me van a producir, es nominal, realmente no es así, pero bueno, esos 1000 grados me van a producir 10.000 electrones que se van a desprender de mi filamento. Si yo elevo ese miliamperaje, perdón, si yo elevo ese amperaje de mi filamento a 2000, me va a duplicar la cantidad. Y si yo reduzco ese amperaje, obviamente que me va a reducir mi cantidad. Es directamente proporcional. Pero esos electrones ahí se están quedando, ahí se van a quedar en la mera nube. No puede pasar nada porque nada los está excitando. Simplemente se están desprendiendo del filamento, van, regresan. Porque lo estamos incandesciendo, por calor estamos desprendiendo esos electrones. Entonces, por lo que eso aquí nos dice la cantidad de las de radiación. La calidad de las de radiación, ¿de qué va a depender? Ahora sí, de la velocidad o de la fuerza con que queremos que esos electrones que están en la nube lleguen y se impacten con nuestro disco. Entonces ahí es donde vamos a meterle nuestro voltaje. ¿A qué velocidad quiero que lleguen? Pues a lo mejor a 200 kilómetros por hora, por decir algún valor. Pues 200 kilómetros por hora me van a producir 30 kilovolts. Si yo le pongo 400 kilovolts, me van a producir 60 o 70 kilovolts, rayos X. Entonces, a esa velocidad yo necesito que me produzcan, entre más voltaje le ponga, más aceleración voy a hacer sobre esos electrones. Por lo tanto, van a estar chocando más electrones con los átomos de tungsteno y en consecuencia nos va a dar mayor cantidad de radiación. ¿Sí les quedó claro? Sí, pero... ¿Seguros? Y dice, a mayor kilovoltaje corresponden, obviamente, electrones más rápido, mayor energía de rayos X, menor longitud de onda, por lo tanto van a penetrar mucho más, más gruesos los cuerpos opacos y nos va a generar radiación con una longitud de onda más pequeña. ¿De acuerdo? Por lo contrario, a menor kilovoltaje, los electrones van a ir más lentos, los rayos X van a ser más débiles, va a tener una longitud de onda mayor, van a poder penetrar menos y nos van a producir unos rayos X blandos. ¿De acuerdo? Sí estamos entendiendo esto o no, muchachos. Sí, profe. Es importante que esas definiciones las vayamos teniendo. Porque esto es lo que nos va a ayudar, perdón, a entender un poquito, dice la gente, más mejor las cosas, ¿no? A ver. Una pregunta, profe. ¿Qué pasó? Entonces, digámosle que
la parte de si es mayor o menor el kilovoltaje, no importa, ¿cómo se dice? La parte de del voltaje, bueno, más bien no, ya me perdí. A ver, piénsale bien, piénsale bien. Más bien la parte de los amperes, digámosle que ahí no interfiere si es mayor o menor el kilovoltaje. Va a depender de nuestro grado de incandescencia de filamento. A ver. Ok, sí me están viendo, ¿verdad? Sí. Tenemos nuestro filamento. Tenemos nuestra copa focalizadora. ¿Sí? Este filamento lo vamos a incandecer. Lo vamos a poner, dicen la gente, al rojo vivo, al rojo blanco. Por temperatura, lo que vamos a hacer es que vamos a desprender electrones. Muchos electrones. ¿De acuerdo? Eso va a depender de mi tiempo y qué tanto quiero que mi filamento esté incandescente. ¿De acuerdo? Pero esa nube de electrones que tenemos aquí, ahí se van a quedar. No va a pasar nada, no nos va a producir rayos X. ¿Por qué no nos va a producir rayos X? Porque no estamos generando nada de corriente, nada de voltaje. Bueno. Tenemos nuestro disco. ¿De acuerdo? A nuestro disco y a nuestros electrones le vamos a aplicar un voltaje X. ¿No? Ya dependiendo de lo que seleccionemos, de acuerdo a lo que vayamos a penetrar. Al yo aplicarle un voltaje, una diferencia de potencial, realmente esto es un diodo. ¿De acuerdo? Los electrones van a ser atraídos por mi disco. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Los electrones van a salir disparados a tal velocidad que van a impactarse con los átomos del disco, del tungsteno. Bueno, es una manera gráfica, espero me agarren la onda. Al aplicarle yo un voltaje, a la hora que van a chocar los electrones con los niveles orbitales, lo que va a hacer, va a producir radiación. ¿Cómo voy a manejar mi voltaje? De acuerdo al espesor que yo quiera utilizar. ¿Sí se ve bien? ¿Lo están viendo bien? Sí. Sí, profe. ¿Sí le están entendiendo cómo se desarrolló? Con confianza, muchachos. Sí. Todo esto se va a usar el amper, ¿de acuerdo? Que nada más es incandecer nuestro filamento para que se desprendan los electrones. Eso se conoce como fenómeno termoiónico, ¿de acuerdo? Eso es lo único que va a hacer el filamento. Incandecerse y desprender electrones. ¿Se acuerdan cuando vimos el tubo de rayos X que había tubos que tenían filamento, tenían dos filamentos? El de foco fino que le llamábamos foco grueso. Bueno, va a haber unas conversiones que más adelante se van a hacer, pero por ahorita tenemos esto. Entonces, a la hora que yo voy a meterle
una diferencia de potencial entre polo positivo y polo negativo, lo que voy a hacer es que estos electrones van a jalarse hacia nuestro disco. Y ahí se van a producir los dos tipos de radiación característica y radiación de frenado, de acuerdo a cómo vayan impactándose los electrones. Y ya hablamos cómo va a ocurrir el fenómeno de impactación. A la hora que los electrones van a chocar con nuestro disco, se va a desprender la cantidad de radiación. No sé si les quedó más claro o menos claro. Ya más claro, profe. ¿Seguros? Claro. A ver, vamos con la lista de los buenos. Ahora vamos a empezar al revés. Tochimani, Mari. Mande. A ver, ¿qué es lo que va a hacer el filamento? Cuando le apliquemos un amperaje, ¿qué va a pasar? Ay, no sé. A ver, José, dime. Se va a calentar. Y lo Se que va a calentar, lo vamos a que- calentar nosotros mismos. Sí, lo que va a generar es con el desprendimiento y liberación de electrones. Es tanto el calor que estamos metiéndole a nuestro filamento que por calor va a empezar a desprender electrones. ¿De acuerdo? Esos electrones que estamos desprendiendo se conoce como nubes de electrones. Y el fenómeno que ocurre es fenómeno termoiónico. ¿Por qué por termoiónico? Porque a través de la temperatura estamos desprendiendo electrones. ¿Se acuerdan que el tuxteno cuánto calor puede aguantar? Su temperatura, su punto de fusión. 7000 y cacho, ¿no? 7400, 7600. No, ya me duplicaste la cantidad. Era 4000, 3400. 3400. 3400, maestro, exacto. Ah, sí, 3400, Sí, perdón. no, ya me duplicaste, ya hubiéramos roto nuestros tubos de rayos X. ¿No? Entonces, nada más imagínense la temperatura que manejamos en nuestro tubo de rayos X. ¿De acuerdo? Bien, bien. Profe, ¿cuál había sido su pregunta? ¿Qué ocurría cuando calentábamos nuestro filamento? Ah, ya. Gracias. A ver, ¿qué ocurría, Mari? Que el filamento desprende electrones. Es así de sencillo. ¿Qué pasó, Belén? Ah, no, nada. Era sobre lo mismo. Sobre lo mismo. Ok. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte de nuestra producción de rayos X, de esos factores de exposición, que es el amperaje. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para que esos electrones se muevan hacia nuestro disco? A ver, Sánchez Reyes. Sí, profe. Naidelín. Sí. ¿Qué tengo que hacer yo para que ahí están los electrones todos parados en mi filamento? ¿Qué tengo que hacer yo para que los electrones viajen hacia nuestro disco? Bueno, ya que se producía el fenómeno termoiónico, se supone que se le aplica el amperaje y es cuando el ánodo, bueno, el disco atrae a los electrones. De ahí se produce pues, lo que es la radiación característica o la radiación de frenado. A ver, no me gustó mucho esa definición. Sánchez Paniagua. Ah, profe, pues yo lo entendí así, A ver. que, bueno, le hice así, me dio un escrito en la libreta para que no se me olvidara, que era que al meter el amperaje, incandesce los electrones del filamento, originando Exacto. o dando la nube,
de electrones. Y luego que nosotros, al meter un voltaje en el polo positivo y en el negativo, generamos una atracción hacia el disco. Estos electrones chocan con los electrones del tungsteno y generan los rayos X, y eso se originan las radiaciones características y de frenado. Ok. No, a ver, hay una parte que te perdiste un poquito. Está bien así como me lo estás describiendo. Pero, ¿lo tienes anotado, Dani? Sí, profe. A ver, cuando salen los electrones y chocan, ¿con quién chocan? Chocan con los electrones de tungsteno, que serían los del disco, ¿no? No, chocan con el átomo de tungsteno. Con el átomo. Y con el átomo, sí, porque, o sea, sí está bien, ¿no? A lo mejor se sobreentiende que obviamente el tungsteno tiene electrones, ¿no? Pero para precisar un poquito choca con los átomos del tungsteno, que a su vez estos electrones van a chocar con los niveles orbitales de ese átomo. Ya dijimos cuántos niveles orbitales tenemos en el tungsteno, 5. 5. Y en ese momento, dependiendo de la velocidad y al fenómeno que ocurra, nos va a producir los rayos X. 63% de rayos X es característico y el restante es de tungsteno. Pero bien, exactamente así de simple es, Dani. Calentamos Profe, nuestro ¿puede filo. volver a repetir? ¿Cuál? ¿Todo el semestre? No, Ay, todo el semestre no, va a ¿verdad? estar complicado. Esto es que como que todavía no me queda muy claro. ¿Qué es lo que no te queda claro, Mari? Lo de la pregunta, profe, para que los electrones se muevan hacia el disco. A ver, ya Dani nos hizo favor de explicarnos. Ya tenemos nuestra nube de electrones, ¿de acuerdo? Ya la generamos, pero están ahí estáticos. Entonces, nosotros necesitamos aplicarle un voltaje para que los electrones se muevan y se impacten con el disco de tungsteno. Obviamente, al chocarse, y estamos hablando a nivel atómico, al chocarse se va a producir los rayos X. ¿De qué manera? Puede ser característicos y de frenado, dependiendo de la intensidad que tengamos nosotros. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Mari? Sí, profe, gracias. Seguro. Sí. Yo te pidiera que me lo explicaras. Pues nada más se le aplica un voltaje para que los electrones choquen contra el disco. Oh, ok. Bien. ¿Dudas hasta Sí, ¿no? aquí, muchachos? Sí. ¿Dudas, No. dudas, dudas? A ver, Sánchez Lechuga Jesús. Presente, profe. Eso es, Jesús. A ver, Jesús, ¿quién nos va a dar la calidad de los rayos X? La calidad, el Sí, voltaje, eso es. ¿Y quién nos va a dar la cantidad? el amperaje. El amperaje. Bien, así de sencillo vamos a ir armando nuestros reportes, nuestras clases, para no complicarnos y no buscar rollos más profundos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues realmente a la hora de que vamos a penetrar un paciente, X estructura, tenemos que nosotros medir nuestro, nuestro voltaje para poder alcanzar, atravesar esa estructura. ¿Se acuerdan la imagen que les pasé? Creo que ya no la tengo. Una imagen donde estábamos rodeando una rodilla. Y abajo nos quedaban unas gráficas. No recuerdo, profe. No, Creo que no. no se las pasé, sí, en la plática que teníamos. A ver, déjenme checar.
me salí. No lo tengo. Ya la guardé, creo. Bueno, a ver. Va de nuez. Esto ya quedó claro. Sí, profe. Conste. Ya se está cayendo mi tripié. Ahí está. Ok. Vamos a hacerlo de una manera de cuña. Tenemos una cuña que no es más que un proceso de escala. Esta cuña tiene diferentes... Ya ven por qué es un rollo esto. Ahí está. ¿Sí la ven? Sí. Profe. Sí. Bueno, Sí, profe. esta cuña tiene diferentes espesores. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Cuando yo yo expongo esto con unas de radiación, cada material me va a absorber determinada cantidad de radiación. Entonces se llama imágenes en espejo o producción en espejo. Pero ya no los voy a complicar más. ¿Qué quiere decir? Que bueno, este bloque me va a absorber mayor radiación. Entonces, cuando voy a llegar a mi receptor de imagen, aquí va a ser así de pequeñito. Porque está absorbiendo mucho. Mucha de la radiación que yo estoy usando se va a quedar aquí y nada más me va a dar esa sombra. En el siguiente es lo contrario. Va a aumentar un poquito más. Bueno. En el tercero va a aumentar un poquito más. Y en el cuarto, pues obviamente ya, bueno, aquí me salí. ¿Qué queremos decir? Que nuestro valor de atenuación va a depender del espesor al que vamos a radiar. Y eso que tiene que ver, vamos a ver nuestro voltaje que vamos a requerir para poder atravesar este espesor y este espesor. Por eso es espejo, ¿no, profe? Porque como que invierte los papeles, digamos así, ¿no? Ah, exacto. Sí. Pero esto nada más se lo estoy graficando de alguna manera. Lo vamos a ver. No, pues es que yo insisto. No lo ven conmigo, lo van a ver con la profe Monse. No sé qué han visto ahorita con la profe Monse. ¿En qué van con ella? En las partes del tubo de rayos. Del tubo de rayos X. Ok, ya nos adelantamos mucho, pero bueno.
Ok, ¿dudas que tengan hasta ahorita, muchachos? No, profe. ¿Seguros? Yo sí tuve un poco de duda en lo último que acaba de explicar. ¿Qué es lo que no entendiste? O sea que al tener mayor espesor, la radiación va a absorber, va a tener una absorción mayor al radiarlo. Sí. Por lo tanto, ¿qué necesitamos incrementar? El voltaje. El voltaje. Exacto. No es lo mismo atravesar un muslo o un fémur que una mano. No es lo mismo atravesar un tórax que un abdomen. Y aquí nada más como dato curioso, aunque el tórax y el abdomen pareciera que tuvieran el mismo espesor, aquí viene otro factor que tenemos que tomar en cuenta, que el tórax tiene vísceras huecas, mientras que el abdomen tiene vísceras densas. Entonces, aunque apliquemos el mismo voltaje en ambos, en el tórax y en el abdomen, el miliamperaje debe de cambiar. ¿Por qué? Porque para atravesar mi tórax no requiero de mucho miliamperaje, pero para atravesar mi abdomen sí requiero de mucho amperaje. Nada más es como dato, eso se va a determinar mucho más adelante. Nada más para que vayamos puntualizando lo que es el voltaje. ¿Qué pasó, Sebastián? No, profe. ¿No? No. Creo que fue ruido de fondo. Abrieron la puerta. Ok. Entonces, ¿sí les quedó claro? Más o menos. Sí, profe. Sí, O profe. después no vayan a decir que en el examen, oiga, y que siempre no. Bueno, y pasando. Pues ya nos pasan las respuestas, profe, no hay ningún problema. Y se las paso, pero ya ustedes las ordenan. Bam. Claro que A ver cómo salimos ya. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a dejar un poquito ese tema. Y ayer me hicieron un comentario y se me hizo interesante y me hicieron una aportación. ¿Vieron? Bueno, no vieron, sintieron el temblor. sí, profe. Claro. Sí, profe. Y salieron corriendo hacia la calle. Yo estaba en la calle. Ah, bueno, te ahorraste la carrera. Bueno, ¿Verdad? sí, acá viene la... Estaba lloviendo, no ¿En dónde podíamos estabas? salir a la calle, llovía. Pues es que no sabes si sales y te mojas o te quedas y te aplastas. Bueno, pero ya es otro rollo. Bueno. Sales, te mojas, te contagias, te quedas, te aplastas. No, horrible, profe. Total que uno muere de todos modos, ¿no? Ok, bueno, viene aquí el comentario porque ¿vieron el cielo? Bueno, en videos. No, en yo no. videos. Estaba como azul, ¿no? Yo en fotos. Tú en fotos, madre. ¿Qué más? ¿Quién más lo vio? Oh, rayos. Yo no lo vi. Bueno, no se vio ningún fenómeno en esta parte, estaba nublado. No, aquí Sí, ya estaba lloviendo. oscuro. Yo creo que sí se alcanzó a ver. ¿Te acuerdas que estábamos hablando ayer de la luminiscencia? Sí. De la que sí. ocurría. Bueno, pues ayer ocurrió sin querer y les aseguro que minutos antes me estaban haciendo un comentario acerca de lo que estábamos viendo. Bueno, ayer se pudo ver observado ese fenómeno de la luz en el cielo. Dieron una explicación algunos por ahí de la ruptura de las placas tectónicas, pero no nos vamos a meter mucho en geofísica. Simplemente hablaron de la liberación de energía, ¿no? Pero yo lo que les comentaba es que era más, esa luminiscencia que veíamos se debía a la fricción del viento. Entre ambos vientos, nada más imagínense el tamaño de la masa que estábamos moviendo. ¿Cuánto les gusta de Guerrero a Puebla?
400 kilómetros, más o menos. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ándale, miren, ahorita Misael nos acaba de compartir algo en el grupo. ¿Ya abrieron su teléfono? Sí, profe. Bueno, este es otro fenómeno. Realmente no ocurre por acá. Eso, bueno, lo que yo tengo entendido que eso ocurre, no sé, sáquenme de dudas. Yo tengo entendido que esto ocurre más a los polos que en el centro, ¿no? O sea, polo norte, polo sur, pero del Ecuador hacia arriba no ocurre por desprendimiento. Obviamente, los temblores es una liberación de energía tremenda, ¿no? No la podemos, bueno, hasta donde yo sé no se puede potencializar. Hay unas escalas de Richter y de Mercalli que más o menos ya sabemos que de tantos grados para arriba es grave, ¿no? Pero vi lo que está diciendo ahorita, lo que nos hizo favor de compartir, nos está hablando de que al romperse, al moverse, perdón, las plataformas, aquí lo dice, cuando una onda sísmica golpea, la fricción liberada, ¿qué? Libera cargas eléctricas de estas rocas. Las cargas se juntan y salen disparadas a la superficie a gran velocidad. Realmente también puede ocurrir. De hecho, yo creo que ha de ocurrir. Porque a la hora que se mueven las placas tectónicas, esos movimientos telúricos, dejemos ahorita la luminiscencia, esos movimientos telúricos, pues no es más que liberación de energía entre placa y placa. Que la placa continental, que la placa del Golfo, que la placa de Cocos, que bueno. En cuanto se mueven esas cosas, dicen por ahí, Dios nos ampare. Pero bueno, yo lo que voy es esto, Santo. Gracias, Misael. ¿Tú qué le entendiste a este rollo? Pues lo que decía ahí de la liberación de la energía, ¿no? Alguna vez en la universidad, de mí, en la Facultad de Arquitectura, nos explicaron también eso y nos comentaban también que en el cielo existen también varias, ¿cómo decirlo? Es que son como si fueran placas tectónicas, pero igual en el cielo. O sea, hay como, tienen diferente energía. Entonces muchas veces también suena, bueno, creo que en el año 2017, cuando fue lo del temblor, se escuchaban también como muchos ruidos, como si fueran truenos. Entonces explicaban también que era el choque de esas mismas energías. Y lo de los rayos era precisamente la liberación de la energía de las placas tectónicas, y al subir hacían contacto con la energía que hay en el aire y se producía ese efecto. Pues es más o menos, si dicen, gracias, es más o menos lo que yo les comentaba, ¿no? Obviamente aquí Misael ya nos dio una visión más profunda. Pero efectivamente lo que es, o sea, ¿qué nos causa la luz? La fricción. Ya sea por energía liberada de las placas, por la condición atmosférica, por las atmósferas, las troposferas, todas nuestras capas que tenemos antes de que lleguemos a nivel de mar, todo eso nos va a generar una fricción, y esa fricción es el desprendimiento de luz. Te digo, ojalá pudieran, aquí como lo dice, obviamente el pánico se apodera de nosotros, ¿no? Así dice, así que si las viste, fuiste testigo de un fenómeno muy, muy raro. En lo que compartió Misael. Y efectivamente, entonces, esto es importante porque también en las fricciones vamos a nosotros a manejar rayos X. ¿De acuerdo? Pero gracias, Misael. Fue muy interesante que nos hayas compartido esto.
¿Alguien tiene alguna otra duda? Parezco el diablo, ¿verdad? Estamos hablando de liberación de energías en el cielo y miren lo que nos pasó ayer. Yo quería darles esa demostración de una práctica de luz. Dije, ¿cómo le hago? Pues vamos a temblar para la tierra para que salga ya eso. Bueno, ¿dudas, muchachos? ¿No? No, profe. No. Bueno. Pues ok, muchachos. Nos vemos entonces mañana. Cuídense. Gracias, hasta mañana, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que esté bien. Gracias.